lo que implica, y más que todo, el parto. Uh-huh. Bueno, doctora, para empezar vamos a explicarle a las personas cómo podemos definir qué es un parto natural. Ok, lo primero que tenemos que saber es que un parto es un parto natural, como tú lo dijiste, ¿ok? Uh-huh. El procedimiento natural para que un bebé nazca es el parto. Uh-huh. Se ha popularizado desde hace muchos años la cesárea porque el parto se medicalizó. Creyendo que podíamos disminuir la mortalidad de las madres, empezamos a llevar a las mujeres a parir en los hospitales. Las mujeres de antes, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿por qué tú crees que las mujeres de antes parían todas perfectamente? Porque todas paríamos en casa y veíamos parir a nuestras abuelas y a nuestras madres y a nuestras hermanas, y todas las mujeres parían. Y eso era lo normal. Y hay culturas donde sigue siendo lo normal. El que el parto se convirtiera en una cosa oscura, encerrada, en algo que nadie ve, solamente los médicos, hace que tengan mucho miedo a un parto. Pero el parto sigue siendo definitivamente la mejor manera de traer un bebé al mundo. Claro, pero doctora, le pregunto, ¿la cesárea nace por qué? ¿Por una circunstancia de que las mujeres no podían tener el niño en condiciones normales? ¿Por una circunstancia? Bueno, claro, eventualmente hay un porcentaje de partos que se pueden complicar. Y entonces es cuando se ocurre una cesárea necesaria. Exacto. ¿Okay? Pero existen condiciones en las cuales hoy en día las mujeres pueden decidir que quieren tener una cesárea electiva. Y ahí es donde viene la importancia de la diferencia. ¿Okay? Porque es diferente una paciente que comienza un trabajo de parto espontáneo y después necesita una cesárea porque su vida o la de su bebé corre peligro, a una mujer que decide una cesárea electiva. Eso electiva puede decir, Marilia, amigos, que es moda. Puede ser moda o miedo, le diría yo. Sí. Entonces, muchas mujeres tienen miedo al dolor del parto. El dolor del parto, yo lo primero que les digo es que es diferente el dolor del sufrimiento. Porque cuando nosotros vemos un atleta que está haciendo un maratón, ese atleta corre, se rompe las uñas, y nosotros decimos, wow, qué bravo, qué valiente. Uh-huh. Cuando una mujer tiene dolor de parto, el dolor es dolor, no es sufrimiento. El dolor pasa y se va. Y esa mujer, uno lo que tiene que decir es, wow, qué valiente, qué fuerte. Y se siente mucho más poderosa la mujer cuando tiene un parto natural que cuando tiene una cesárea. ¿Y cuáles son esas ventajas, doctora, tanto para la madre como para el bebé, de un parto natural? Las ventajas de un parto natural, primero que no es una intervención quirúrgica, es un proceso natural, donde la mujer se siente empoderada y poderosa. Uh-huh. Además, por ser un proceso un poco más largo, si la mujer está bien preparada, eso une a la familia, une a la pareja. Tu pareja está contigo en el momento del parto. Tiene muchísimas ventajas para el bebé, básicamente porque es un proceso que se desarrolla en forma natural. Entonces, hay un montón todavía los médicos no sabemos exactamente qué desencadena un trabajo de parto, pero existen mecanismos hormonales que son los que hacen que eso suceda. Entonces, este es un bebé que está despierto, que sabe que llegó su hora de nacer química y bioquímicamente, y que ese proceso de parto natural hace que él nazca completamente despierto. Además, hay una hormona que se libera en el parto que se llama oxitocina, y esta hormona es la hormona del amor. Entonces esta hormona además hace que se produzca más leche. Entonces estos son dos cuerpos que están perfectamente preparados para este momento. Cuando es una cesárea electiva, por ejemplo, porque si es una cesárea durante un trabajo de parto es diferente, pero cuando es una cesárea electiva, que yo le digo a mi doctor, bueno, vamos a vernos a las 7 de la mañana para que me saques el bebé. Ese bebé, yo le digo el bebé desalojado. Es un bebé que está completamente dormido, porque él no sabía que lo iban a sacar, sus hormonas no están listas, las de mamá tampoco. Eso, vamos a detenernos allí, doctora. La cesárea no se hace cuando empieza, o sea, lo que pasa es que no sé cómo explicar, pero cuando llegan los dolores de parto quiere decir que la persona está a punto de dar a luz. ¿La cesárea se hace antes de que lleguen esos dolores de parto? Hay dos tipos de cesárea. Ajá. Una cesárea electiva es una cesárea que se planifica. La programa. Uh-huh. La programa. Cuando ya tú tienes 39 semanas, le dices a tu médico o el médico te dice, mira, vamos a vernos en la clínica a las 7 para sacarte el bebé. Hay cesáreas que no son electivas, sino que probablemente son las cesáreas necesarias, que son las cesáreas que se realizan cuando un trabajo de parto no evoluciona satisfactoriamente, o cuando una paciente comienza su trabajo de parto y se decide hacer una cesárea. Entonces, esa es la diferencia entre una cesárea programada y no programada.
Claro, porque se presenta la interrogante, ¿no? O sea, ya usted lo aclaró de que es electiva. Bueno, yo elegí que naciera tal día. Exacto, esa es la programada. Pero existe, por ejemplo, en mi caso, que fue que yo estaba en proceso de parto, pero tenía una infección urinaria. Ahí sí, y muchos médicos me han dicho, unos que he ido, hasta pediatras me dicen, pero ¿por qué no seguiste tu proceso de parto? Y digo, no, porque ya tenía una infección urinaria. Pero se puede, ahora que tenemos aquí un especialista, le pregunto, ¿se puede hacer un trabajo de parto normal en ese caso o era en verdad necesaria una cesárea? Tendría que haber estado ahí en ese momento. Es muy difícil saber si fue exactamente por eso que no te la hicieron. Teóricamente no debería ser una contraindicación, pero habría que ver todas las condiciones en ese momento que determinaron que te hicieron una cesárea. Claro. Doctora, y habló de las ventajas, pero ¿qué nos puede decir de las desventajas del parto natural? El parto natural prácticamente no tiene desventajas si tienes un médico adecuado vigilando la evolución de ese parto. Las únicas desventajas son, desventaja entre comillas, es que no lo puedes programar, porque es un proceso que se presenta en cualquier momento. El segundo es que es un proceso largo y tienes que estar preparado para saber que es un proceso largo, pero es un proceso natural. Y hay muchas mujeres que le tienen miedo al riesgo de desgarros vaginales y las episiotomías. La episiotomía es un corte que hace el médico cuando la cabeza del bebé no puede salir rápido, pero esos desgarros y esas episiotomías curan mucho más rápido y mucho más fácil que una cesárea. Claro. ¿Esto como en cuánto tiempo más o menos, doctora, puede una mujer recuperarse después de un parto natural? Mira, las mujeres después de un parto natural se paran a caminar en media hora. No sienten absolutamente nada de dolor. Dicen que se olvidan los dolores rápido, ¿no? Por lo que te dije, no es dolor, no es sufrimiento, es dolor. Se te olvidan por completo. En el momento que nace el bebé, se acaba todo. Actualmente estamos tratando de no hacer episiotomías. Es una de las normas nuevas, ¿ok? Para evitar más complicaciones. Y el resultado es mucho mejor. Incluso aunque sea una episiotomía, es como una cortada. Y es pequeña, cicatriza rápido. En cambio, la cesárea es una cirugía mayor. La cesárea tiene 1000 desventajas, pero el miedo que tenemos y la comodidad y de pronto la sociedad que dice uno, no, es más fácil, vámonos a las 8, la familia influye mucho. Es importante que una persona que vaya a tener un bebé esté bien preparada y bien decidida con su pareja qué es lo que quiere. Así es, doctora. Vamos a ir a la pausa. Estamos conversando con la doctora Axa Patiño Lugo, ginecólogo obstetra y facilitadora de nacimiento, sobre las ventajas y desventajas de un parto natural y de una cesárea. Doctora, entonces le invito a que permanezca en la línea. Nosotros vamos a publicidad y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los domingos, de 6 a 8 de la noche, conéctate a Zona Fútbol. Lo más importante del deporte, más emocionante del globo terráqueo. Un espacio de análisis, entrevistas, noticias y amenidades. Zona Fútbol, para que estés al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo del balompié. Zona Fútbol, domingos a las 6 de la tarde, por RCR
750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, hablando sobre las ventajas del parto natural y de la cesárea, y también de las desventajas de cada uno de estos procesos para nacer un niño. Para ello nos acompaña en la vía telefónica Axa Patiño Lugo, ginecólogo obstetra y facilitadora de nacimiento. Doctora, en esta parte, continuando en referencia a lo que es el parto natural, está el parto en agua. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cuáles son las ventajas? El parto en agua es básicamente un parto natural. La única diferencia es que tenemos una piscina que le llenamos con agua caliente, y esta agua caliente alivia el dolor un poco y mejora la salida del bebé y disminuye el trauma del nacimiento en el momento que el bebé sale. Sin embargo, hay mujeres que de pronto, el parto es un proceso natural en el cual cada mujer consigue como su propio espacio, su propia comodidad. Entonces de pronto tenemos pacientes que quieren en agua, pero al final no es en agua, es parada, es en una silla, es donde ella quiera. Claro. Donde ella quiera y como ella quiera. El parto en agua es algo así como romántico, ¿no? La gente lo ve y dice, wow, parto en agua. Pero lo importante es estar claro que quieres un parto natural, que tu hijo nazca como tú quieres, donde tú quieres y con quien tú quieres. Hablo del parto en agua, Marilia, amigos, porque en lo que como ciudadano común y en lo que uno escucha, dicen que el parto, la transición, ese proceso de transición de nacimiento del niño es menos traumático, porque sale de un líquido acuoso y pasa a otro. Y la temperatura, que como lo dice la doctora, es un agua caliente, termal, y es donde están ellos también metidos allí en su ¿Qué beneficios le traes al niño ese tipo de parto? Los beneficios básicamente son estos: disminuyes el cambio, ¿no? Estamos hablando de un ser humano que está en calor, oscurito, calientito, está en agua, está cubierto, protegido y contenido, y sale al frío de un quirófano, a unas luces encendidas por completo, a un montón de gente hablando, hierros. Imagínate el cambio para ese ser humano, ¿no? Así. Cuando tú lo haces de agua a agua, el cambio es menor. Además, bueno, todo ese proceso de preparación de la familia, de papá, de mamá, pues también hace que el parto en agua, más que el parto en agua por sí solo como un proceso fisiológico, sino como todo ese entorno, ¿no?, de amor, que hace que ese nacimiento de ese bebé sea mucho mejor. Claro, es así. Doctora, ya hemos hablado ya de las ventajas, que son bastantes, de un parto natural, pero ¿hay ventajas con respecto a la cesárea, si una mujer decide hacerse una cesárea? Las ventajas de una cesárea son bien pocas. Una de las ventajas que nombran las pacientes es la posibilidad de que, como te duermen, te ponen una peridural, que es una anestesia que va por la espalda y que hace que se te duerma de la cintura hacia abajo, tú no sientes dolor. Eso es ventaja para algunas personas. Pero esa peridural además puede producir que se baja la tensión, que te sientes mal mientras estás esperando que nazca bebé, y que por supuesto es un procedimiento médico que tiene complicaciones, ¿no? La otra ventaja para muchos que es considerada es que puedes programar el día que van a nacer tu bebé. Claro. Y toda la familia se prepara y todo el mundo espera y es como cómodo. Pero son muy limitadas esas ventajas. Doctora, permanezca en línea, vamos a hacer una pausa muy pequeña para identificarla ahora, ya regresamos. Ok. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa.
Nosotros le proporcionamos... Ahí tuvimos un problema con la coletilla de salida y vamos a identificar la hora, Mayra. Bueno, pues eso pasa cuando estamos en vivo. Eso es la dinámica de un programa en vivo y es bien sabroso que pasen ciertas cosas. Mire, ¿qué pasó allí? Sí, expectativas en el público. Sí, eso es normal. Bueno, más y conversando con la doctora Aiza Patiño Lugo, ginecólogo obstetra y facilitadora de nacimiento sobre esto del parto natural, de las ventajas, desventajas. Si una mujer se ha practicado, le pregunto, doctora, una cesárea y desea tener un parto natural, ¿corre el riesgo de una ruptura uterina? Es un riesgo mínimo cuando es una sola cesárea. Un parto vaginal después de cesárea está perfectamente indicado cuando han pasado más de 2 años. La primera causa no se repite. O sea, por ejemplo, si tu primera cesárea fue porque tu bebé estaba sentado y han pasado más de 2 años, no hay ninguna contraindicación para un parto vaginal. Sin embargo, después de 2 cesáreas sí está contraindicado el parto vaginal. Claro. Eso es ¿Y por qué? Explíquele más a fondo a nuestro público qué pasa allí. Lo que pasa es que donde se hace, precisamente esa es una de las desventajas. Lo que pasa es que no hemos nombrado las desventajas completas de la cesárea. Una de las desventajas de la cesárea es que se genera una cicatriz en el útero que es como una herida. O sea, se abre de abajo hacia arriba y entonces esa herida va a cicatrizar y hace que el útero se ponga más delgado en esa zona. Entonces, después de una cesárea, pues se pone un poquito más delgado y ese útero puede tolerar un trabajo de parto, pero después de varias cesáreas cada vez esa herida es más delgada y entonces si empieza el trabajo de parto ese útero se puede romper y generar complicaciones bien importantes. Por eso es que después de 2 cesáreas ya no se recomienda un parto vaginal y una de las grandes desventajas de la cesárea es precisamente esa. Después de 2 cesáreas ya es otra cesárea y la mayoría de los médicos recomiendan una esterilización quirúrgica después de 3 cesáreas, o sea que limitas tu vida fértil a solo 3 hijos. Claro, bien importante esos datos para nuestro público que nos está escuchando, principalmente para las madres primerizas o las madres que ya se hicieron una cesárea y tienen esa interrogante de si siguen haciendo cesáreas o van a un parto natural. Pero hablábamos, Jackson, al principio que hay mucho miedo, por ejemplo, estas muchachas que están saliendo embarazadas muy jóvenes y lo primero que se le viene a la mente, no, mejor yo me voy a una cesárea por esto de lo que estaba comentando la doctora, de los dolores. Entonces le pregunto a la doctora, ¿hay terapias ahorita cuando las chicas salen embarazadas para ir y perdiendo este miedo, que les vayan dando información de un parto natural, que las vayan preparando para tener a su hijo naturalmente? Hay muchísimos centros donde se imparte educación prenatal. Eso te permite tener conocimiento sobre, no deberíamos tener que estudiarlo, pero es lo que te dije antes. Nosotros veíamos parir, las mujeres de antes veían parir a su mamá, a su hermana, entonces no necesitaban información. Ahora el parto se convirtió en un tabú, en una cosa encerrada en una clínica que uno desconoce como un monstruo. Entonces, para nosotros poder conocer ese proceso, existen muchos centros donde se imparte educación prenatal. Esta educación prenatal, yo le digo, es como prepararse para un maratón. No es lo mismo ir como que yo estoy aquí, a ir preparado para ese sitio y saber exactamente qué queremos. Y ayuda muchísimo, muchísimo. Claro. Doctora, y ya estamos a punto de finalizar, quizás nos quedan 2 minutos, pero yo me pongo en el escenario por la circunstancia país, no hay transporte, no hay aquello, no hay lo otro. ¿Qué pasa en un hogar donde se presentan los signos de parto, o sea, las señales de parto, y no pueden trasladar a la persona, repito, porque no hay transportes o es altas horas de la noche? Es alta la madrugada. ¿Qué deben hacer las personas que están rodeando a esa mujer embarazada? ¿Qué le recomienda? ¿Cuáles serían las condiciones de asexia que deberían existir? Los primeros auxilios, como diríamos. Para asistir a ese parto, que por lo más seguro es que nazca en ese lugar. ¿Qué deben hacer? Un parto en casa es un parto maravilloso. No hay que hacer nada sino relajarse. Así es. Bebé va a salir perfecto. Ese mito de que hay que buscar un cuchillo caliente y hay que cortar el cordón tampoco es cierto. Solamente hay que abrazar a bebé, ponerle un pañito, pegárselo del pecho, piel con piel y ya. Pero rapidito, doctora, ¿qué debe hacer la persona? ¿La acuestan en una cama? ¿Hacen el calientan agua? Claro, porque le atacan los nervios de ambos lados. Es lo que te quiero decir. Nada, abracen al bebé. Yo les digo, abraza a tu bebé y espera. Exacto, pero ese bebé está por nacer. Pero antes de nacer, ¿qué hacen en ese escenario de nervio? ¿Qué es lo que deben hacer las personas? ¿Acuestan a la muchacha en una cama, a la mujer en una cama? La mujer no la limpia. La mujer se acomoda donde ella quiera, si está pariendo. De eso se trata, que bajen los nervios en todo caso. Que bajen los nervios. Lo más fácil es el bebé que está saliendo. Difícil es cuando un bebé no sale. Pero el bebé que está saliendo sale. ¿Y qué hacen con el cordón umbilical? ¿Lo pican? Nada.
no haces Ya de ahí, nada. cuando ya el bebé nace, de una vez a un centro hospitalario, ¿no? Para Claro, que ya ahí- normalmente tienes que llevarlo a un centro hospitalario. Si tuvieras un obstetra que fuera a tu casa, yo he tenido partos en casa que llevo a la casa y resuelvo todo y ya. Y no tenemos ni que ir al hospital. Claro, Claro, pero- eso sería lo ideal, pero estamos en una situación claro, pero país. yo parto del principio de las personas que nos están escuchando y no saben nada. Y, Claro, y pero los es nervios. un y los- escenario que les da mucho miedo, pero en realidad es muy simple, ¿no? Es simplemente recibir al bebé y ir a un centro hospitalario por el tema de la placenta y lo demás. Ok. Pero Ok, Pero nada li- complicado. limpiarlo, sí, con agua, alcohol. no, sé. sin agua, con ponerle un paño caliente. Todo lo que el bebé trae son sustancias que lo protegen. Bueno, bien importantes esos datos. Esos datos son Doctora, importantes. antes de finalizar sus redes sociales, por favor, para comunicarse con usted. Mi Instagram, @parir con respeto. Ujú. Twitter, @parir con respeto. AXA Patiño Lugo. Teléfonos 0414-789-4403. Mi consultorio 0295-772-6062 por la Mar, Estado Nueva Esparta. Buenísimo. Bueno, le damos las gracias a la doctora Axa Patiño Lugo, ginecólogo obstetra y facilitadora de nacimiento, por aclararnos todas estas dudas con respecto a lo que es el parto natural y una cesárea. Así es, Marilia. Amigos, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En los controles, Ignacio Muñoz y César Arteaga. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que pueden seguir interactuando en nuestras redes sociales, por Twitter en @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el radar de los barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García. Certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar "Ejerce tus derechos ciudadanos". Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateos y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes.